Pon atención, porque lo que voy a decirte a continuación es más que probable que rompa todos los esquemas que tienes sobre tu propio cuerpo. Verás, llevas años y quizá décadas peleándote con la báscula, contando calorías como si fueras el contable de un negocio y probando dietas que te prometen el cielo y que sin embargo terminan dejándote más cansado y frustrado que al principio. Y claro, lo normal es que te preguntes, ¿todo esto por qué? ¿Por qué si lo hago todo bien? ¿Por qué si me esfuerzo por cumplir, sin embargo mi cuerpo no responde? Y la respuesta en realidad es tan sencilla como aterradora. Resulta que te han entregado y sigues un manual de instrucciones que en realidad está lleno de falsedades. Te han dicho que eres como una caldera química donde echas comida y tú quemas la energía o la acumulas. ¿A qué es eso lo que te han dicho? Pues resulta que la física más elemental demuestra que eso es simplemente imposible, porque tú no eres una máquina térmica, tú eres un sistema de campos que simplemente es más que posible que se esté apagando. Y ahí es donde reside el problema. Verás, intentar arreglar tu salud pensando solo en nutrición es como intentar arreglar un ordenador de última generación cambiando solo las teclas. No tiene ningún sentido, porque el fallo no está en el plástico de las teclas, está seguramente en la corriente o en los chips que circula y en los circuitos. Y este ejemplo, por absurdo que te parezca, refleja exactamente lo mismo que te estoy diciendo. Nada de lo que hagas en el gimnasio o en la cocina tendrá una aplicación real si tú no entiendes primero qué es lo que te mantiene vivo de verdad. Como habrás oído decir muchas veces, las casas hay que construirlas empezando por los cimientos. Y eso es de lo que vamos a tratar hoy, de aprender dónde están los cimientos. Ya hemos hablado en esta serie del voltaje y hemos hablado del electrón. Te he explicado y te he razonado cómo en realidad somos seres que vivimos gracias a la electricidad que alimenta y mueve nuestro cuerpo. Pero hoy vamos a ir un poquito más allá. Vamos a, como se dice normalmente, cruzar el Rubicón. Y hoy te voy a demostrar que la electricidad, esa que te da la vida, en realidad no funciona como te contaron en el colegio que funcionaba. Si crees que la energía viaja por dentro de tus arterias o de tus nervios, como lo hace el agua por una tubería, estás completamente equivocado. La energía no está en el cable, no está en la materia. Y es sorprendente, lo sé. Pero presta atención, porque es muy necesario que aprendas esto para que te funcione el resto en la vida. La energía está en el espacio que rodea a la materia. Y fíjate si es importante el concepto, que mientras que no lo entiendas, jamás entenderás por qué tu cuerpo se desordena, o por qué ganas peso, aunque no comas, o por qué tu catedral se está quedando sin luz. Pero, por hacerlo más fácil, hagamos un pequeño paréntesis.
para que entiendas la magnitud de lo que te estoy diciendo, tenemos que hacer un viaje hacia atrás a la Inglaterra del siglo XIX. Allí, un hombre que no tenía estudios universitarios y que era un operario normal, pero que tenía una intuición divina, Michael Faraday, empezó a ver lo que nadie más veía y lo que nadie más había visto. Faraday miraba un imán y él no veía un trozo de hierro, lo que veía eran líneas de fuerza que se extendían por el espacio. Y él fue el primero en decirnos: olvidaos del cable y mirad el vacío que hay alrededor. Imagínate lo sorprendente que era aquello. Pero poco después llegó otro gigante, James Clerk Maxwell, y le puso matemáticas a esa visión, le dio la fórmula. Y Maxwell es el verdadero arquitecto de nuestra era. Sin él no tendrías teléfono, no tendrías wifi y no me estarías viendo ahora mismo. Maxwell nos demostró que la electricidad y el magnetismo son exactamente la misma cosa. Un baile eterno en el espacio. Y te cuento todo esto para que entiendas que hay toda una realidad científica comprobada detrás de lo que te estoy diciendo. No son suposiciones o imaginaciones mías. Pero vayamos a lo que realmente nos interesa hoy, que es un misterio que encima tienes encima de tu cabeza. La bombilla de tu casa. Fíjate si es fácil. Si tú sales a la calle y preguntas qué es la electricidad, pues todo el mundo seguramente te dirá lo mismo. Son electrones que corren por un cable. Pero vamos a pararnos un momento. Si eso fuera cierto, la física se vendría abajo. Porque los electrones tienen masa, son pesados, chocan entre ellos y se mueven a una velocidad ridícula, apenas unos milímetros por segundo. Esto es lo que llamamos la velocidad de deriva. Y piensa en esto: si al encender el interruptor, cuando entras en tu casa, tuvieras que esperar a que el electrón recorriera todo el cable hasta la bombilla, la luz tardaría horas en encenderse. Sin embargo, ¿qué ocurre? Se enciende de forma instantánea. ¿Y por qué? Pues porque lo que enciende la bombilla no es el electrón que viaja, sino la onda de campo que lo empuja. Y porque lo entiendas de una manera o con un ejemplo sencillo, es como una manguera de jardín que coges y la llenas de canicas, pequeñas canicas de cristal. Si tú empujas una canica en uno de los extremos cuando ya está llena, la del otro extremo sale al instante. Pero la canica que tú tocaste casi se ha movido. Es decir, lo que importa no es la canica, lo que importa es el empujón. Y este es el campo de Maxwell, que viaja a la velocidad de la luz y hace que todo funcione. Y aquí es donde Maxwell dejó caer la bomba definitiva que un discípulo suyo, John Henry Poynting, remató con una fórmula que debería estar grabada en cada hospital. Se llama el vector de Poynting. Y esta fórmula lo que nos dice es que la energía fluye por el espacio perpendicular al cable. Y atención, porque esto es todavía más importante. No viaja por dentro del cobre. El cable solo es una guía, un carril. El océano de energía está fuera.
Y es tal cual te lo estoy contando. Y aunque tú lo estés aprendiendo hoy, esto se conoce desde el siglo XIX. Un poco más adelante en el vídeo te lo explicaré con más detalle. Pero verás, es sorprendente, y estoy seguro que piensas igual que yo, cómo han limitado nuestra educación, porque esta información es importantísima. Pero no nos distraigamos y vayamos a lo concreto, vayamos a lo que nos interesa hoy. Y para ello te invito a bajar conmigo a la sala de máquinas de tu cuerpo, de tu catedral, y a contemplar cómo todo esto que te estoy contando se aplica a tu biología. Verás, tus nutrientes, es decir, la glucosa que tanto te preocupa o los aminoácidos de tu dieta, son como esas canicas lentas dentro de la manguera. Tienen masa y son materia pesada. Si tú esperas que tu salud dependa de que un nutriente llegue por su cuenta a la célula por puro azar, chocando contra otras moléculas, simplemente seríamos demasiado lentos para poder estar vivos. Como puedes entender, no puede ser así. La química de choque es el correo ordinario, pero resulta que tu cuerpo es una red de fibra óptica cuántica, y lo hemos hablado ya varias veces. Y por otra parte, resulta que tus nutrientes tienen carga eléctrica. Y esto no es una opinión mía, esto es química básica. Las moléculas de glucosa o los aminoácidos no son neutros en su comportamiento. Son moléculas polares. Tienen polos, como si fueran una pequeña pila. Y al tener esa polaridad, en cuanto aparecen en un campo eléctrico, que es básicamente el que genera tu membrana, el campo las detecta y las orienta. Es decir, no flotan a ver qué pasa. Son como bioproyectiles dirigidos por la fuerza de Lorentz. Y como tienen carga, responden de forma instantánea a los campos de Maxwell. Y cuando te digo que tus nutrientes tienen carga eléctrica y responden a los campos de Maxwell, no estoy usando una frase hecha. Lo que quiero que entiendas es que las moléculas de glucosa o los aminoácidos que ingieres no son pedazos de materia inerte flotando a la deriva. Son moléculas polares, como te decía, y esto es muy importante que lo entiendas. Tú piensa en ellas como si fueran pequeñas brújulas biológicas que tienen un polo positivo y un polo negativo. En el momento en el que estas moléculas entran en el campo eléctrico de tu cuerpo, dejan de moverse por azar. Y en esto la física es implacable, porque existe lo que llamamos la fuerza de Lorentz, que se define con una ecuación que nos dice que cualquier partícula con carga Q, al moverse en un campo eléctrico E y un campo magnético B, siente una fuerza inmediata que la empuja. Y el campo que rodea tus células no es solo energía invisible, es además un imán inteligente. Y este imán, en lugar de esperar a que la huella de materia llegue, lo que hace es generar una fuerza en el espacio que la succiona hacia donde debe ir. Cuando tu mapa de succión o tu gradiente de atracción es fuerte y está bien sintonizado, los nutrientes son arrastrados al interior de la célula a la velocidad de la luz. Pero, ¿qué pasa si tu voltaje es bajo? ¿Qué pasa si el ruido del wifi o el estrés está distorsionando
ese mapa de instrucciones? Muy sencillo, que el imán pierde su fuerza de atracción. Entonces el nutriente llega a través de la digestión, pasa a la sangre y se queda aparcado en la puerta de la célula porque no hay un campo en el espacio que lo empuje hacia adentro. Y no es que no haya comida, es que no hay orden eléctrico para recogerla. Y aquí está la clave de tu peso. Si esa materia no entra en el motor celular para convertirse en voltaje, tu cuerpo, que es un gestor de ahorro impecable, lo que hace es que la manda directamente al almacén de grasa para que no estorbe. Es decir, ganas peso no porque comes mucho, sino porque tu sistema de guiado eléctrico no tiene potencia para meter el combustible en la célula o en la caldera. Estás agotado porque tus células están vacías, aunque tu sangre nade en nutrientes, pero son nutrientes que pasan de largo. Y esto ocurre porque tus células son condensadores biológicos, no son simples bolsas de agua, y tienen una membrana que separa cargas y que necesita mantener un voltaje constante de entre -70 y -90 milivoltios. Y tu cuerpo dedica casi 1/3 de toda su energía cada segundo solo a una tarea: mantener funcionando la bomba sodio-potasio para que ese voltaje no caiga. Si ese voltaje baja, la aspiradora de Maxwell o el efecto de succión dieléctrico de tu célula simplemente se detiene. Como te decía, el nutriente toca a la puerta, pero la célula no tiene fuerza para abrirla. Y este se queda fuera, intoxicando el sistema y esperando a ser almacenado como si fuera o como pasa a ser una grasa de emergencia. Por eso, tu energía real no depende de lo que diga tu báscula o tu dieta. Tu energía real depende de la sintonía de ese campo invisible dentro de tu cuerpo que tienes que conocer. Maxwell nos enseñó que para que la energía fluya hacia el interior de la célula, los campos eléctrico y magnético tienen que cruzarse y además cruzarse en un ángulo perfecto. Y esto es a lo que yo llamo sintonía. Tú piensa en tu cuerpo como si fuera una radio antigua. Y la dieta son las piezas de la radio, los cables, los altavoces. Y atención con esto, porque puedes tener las mejores piezas, las más caras, los mejores altavoces, los mejores cables, todo lo mejor. Pero si luego no mueves el dial y sintonizas la frecuencia exacta, lo único que vas a escuchar es ruido estático. Fíjate lo importante que es entender cómo fluye la energía. El descubrimiento de Faraday, los campos de Maxwell y el vector de Poynting. Solo así podrás entender verdaderamente la nutrición. Esto es lo que te decía, la casa que hay que empezar desde los cimientos. Y en tu cuerpo, ese ruido que te decía de la radio sin sintonizar es la inflamación, la niebla mental y la grasa que no se mueve. La báscula solo pesa la radio. La sintonía de Maxwell es la que hace que suene la música de la vida. Pero ahora déjame que dé un paso más, porque si te has quedado conmigo hasta aquí, ya entiendes que no eres un saco de química, sino que eres una antena de precisión. Pero claro, aquí es donde surge la pregunta que seguramente te estará quemando por dentro. Si soy una antena y el universo es un océano de energía,
tal y como explicó Maxwell, ¿por qué estoy tan cansado? ¿Por qué mi antena no es capaz de sintonizar? Y aquí es donde entra el gran sabotaje de nuestra era, el secuestro oficial de tu vector de Poynting. Y ahora pon atención, porque te vas a sorprender. John Henry Poynting fue el discípulo aventajado de Maxwell, que se dio cuenta de lo que nadie había sido capaz de ver, y es que los hilos de cobre, los cables que ves por la pared, están vacíos de energía, porque la energía en realidad viaja por el aire. Te lo apuntaba al principio. Y él fue, Poynting, el hombre que le puso dirección y sentido al océano de energía que nos rodea. Sin su vector, la electricidad sería un auténtico caos sin rumbo. Y según las ecuaciones de Maxwell, los campos no están aislados, se suman y se restan en el espacio. Y esto es lo que en física llamamos el principio de superposición. Tú piensa que tu célula está intentando emitir una señal limpia, un campo eléctrico y uno magnético coordinados para que la energía fluya hacia adentro de tu mitocondria. Pero de repente la sumerges en una sopa invisible de ondas de telefonía, de señales de wifi, de Bluetooth. Y lo que ocurre no es que esas ondas te choquen como si fueran piedras, no. Lo que se produce es una interferencia destructiva, porque esas frecuencias artificiales que vibran a miles de millones de ciclos por segundo, lo que hacen es acoplarse a tus propios campos biológicos y los distorsionan. Cambian el ángulo del vector de Poynting. ¿Y cuál es el resultado? Pues que en lugar de que la energía apunte perpendicularmente hacia el interior de la célula para alimentarla, el vector se vuelve loco y empieza a apuntar hacia afuera o se dispersa en el espacio. La situación que se produce es similar a si intentaras sintonizar una emisora de radio mientras alguien al lado tuyo está usando un taladro eléctrico. El ruido es tan fuerte que la música, tu salud, se pierde por completo. Y esto tiene una consecuencia física inmediata en tu peso, porque si el campo externo está secuestrando la dirección de tu energía, tus nutrientes se quedan literalmente huérfanos. Como el mapa de Maxwell está borroso, tu cuerpo no sabe qué hacer con esa materia y simplemente la tira al sótano, lo que te contaba antes. Y al final, eso explica tu tripa, un almacén de suministros que nadie supo cómo encender para que entraran en la célula. Pero el sabotaje no termina en el aire que respiras, llega hasta la propia estructura de tus cables. Para que el vector de Poynting entregue la energía de forma eficiente, el aislante del cable tiene que ser perfecto. En tu cuerpo, ese aislante son las grasas que forman tus membranas celulares, es decir, tus dieléctricos. Y en esto recuerda, un dieléctrico es básicamente un material que no deja pasar la corriente, pero que sin embargo es capaz de almacenar energía eléctrica. En tu cuerpo, la grasa de la membrana no es solo una pared,
es el aislante de tu condensador. ¿Y qué ocurre si el aislante es de mala calidad? Pues muy sencillo, que la pila se descarga. Y es en este punto donde la industria alimentaria te ha tendido la trampa definitiva. Verás, cuando consumes aceites vegetales oxidados, grasas trans o un exceso de ácidos grasos poliinsaturados como margarinas, aceites de girasol, de maíz o de soja, lo que estás es construyendo tus membranas con unos materiales que son de pésima calidad. En términos de ingeniería, es como si estuvieras recubriendo un cable de alta tensión con un plástico viejo y lleno de agujeros. La energía intenta viajar por el espacio, guiados por esa membrana, pero como el aislante es defectuoso, la carga se escapa. Se producen fugas de campo y en física, una fuga de energía se traduce siempre en una sola cosa: calor y desorden. Y eso es la inflamación crónica. No es una enfermedad en sí misma, es simplemente el resultado físico de un sistema eléctrico que está echando chispas porque sus cables han perdido el aislamiento. Es decir, te inflamas porque estás quemando por dentro al no poder contener tu propio voltaje. Y por eso, cuando me oyes decir que la nutrición clásica ha muerto, no lo estoy diciendo por capricho. Lo digo porque de nada sirve que comas el mejor nutriente del mundo si tu cable está pelado y tu habitación está llena de ruido electromagnético. No vas a sintonizar a Maxwell con una ensalada si no arreglas primero tu dieléctrico y no apagas las interferencias. Porque estás intentando llenar un cubo que tiene 1000 agujeros. Y no tiene mucho sentido que te plantees empezar a vigilar las calorías que consumes sin antes haber puesto orden dentro de tu propio cuerpo. Para recuperar la soberanía, lo que tienes que hacer es volver a ser el dueño de tu propio espacio. Tienes que limpiar tus conductores con los minerales que ya conocemos para bajar la resistencia del circuito. ¿Y cuáles son esos minerales? Me preguntarás. Pues fundamentalmente magnesio, potasio y sodio. Pero no de farmacia. Ya hemos hablado en otras ocasiones y en otros vídeos de cómo hacerte con ellos de una forma natural para asegurar su biodisponibilidad. Revísalos y aplícatelo. Y tienes que reconstruir tus aislantes con grasas de alta fidelidad: aceite de coco, mantequilla, manteca de cerdo o sebo de vaca. Fíjate qué cosas más simples. Y solo cuando el cable sea íntegro y el entorno esté en silencio, el vector de Poynting volverá a obedecerte. Acuérdate que el vector de Poynting siempre busca el camino de mínima resistencia y máximo aislamiento. Y si tu cable, es decir, si tu fascia es un buen conductor y tu aislante, tu membrana, es íntegra, la energía no tiene más remedio que entrar. Esto es una ley de flujo. La energía va hacia donde el diseño le permite fluir. Y si arreglas el diseño, la energía entra sola. Es así de sencillo. La energía dejará de pasar de largo y empezará a entrar de nuevo al corazón de tus células. Y cuando hablo de energía, hablo de tu alimento. Y ahí es cuando el cansancio desaparece, y no porque hayas tomado un estimulante, sino simplemente porque has vuelto a conectar la máquina a su fuente original. Pero, claro, después de todo este viaje por la física de Maxwell estarás
pensando, me imagino: muy bien, José María, he entendido que soy una antena y que mi energía está en el espacio, pero ¿qué tengo que hacer mañana al despertarme para que mi vector de Poynting deje de apuntar al vacío y empiece a alimentar mis células? Pues es fácil, pero también complicado, porque el vector de Poynting es la flecha que indica hacia dónde va la energía. Y si la flecha no apunta a tu célula, no hay vida. Así de simple. ¿Y cómo saber dónde apunta esa flecha?, me preguntarás. Y esta es la pregunta del millón, porque solo tienes que mirar los resultados de tu gestión energética. Si te levantas por la mañana y sientes que tu mente está despejado, que tu cuerpo responde y que, curiosamente, empiezas a perder esa grasa estancada sin pasar hambre, es porque tu vector de Poynting está bien sintonizado y está apuntando directamente hacia el interior de tus mitocondrias. La flecha está metiendo la energía donde toca. Pero si por el contrario sientes esa niebla mental que no te deja pensar, si te notas inflamado, con solo mirar un vaso de agua, o si ganas peso, aunque estés comiendo como un pajarito, ahí tienes la respuesta. Tu flecha está apuntando en la dirección equivocada. Y la energía, en lugar de entrar en la célula para convertirse en vida, se está fugando hacia afuera o se está desviando hacia los almacenes de grasa, simplemente porque no encuentra el camino. Tú no puedes ver el vector, pero sí que puedes ver el desorden que deja a su paso cuando no atina. En ingeniería sabemos dónde fluye la energía por el trabajo que realiza. Si tu cuerpo no realiza el trabajo de repararse, de calentarse y de mantenerse lúcido, es que la flecha de Maxwell simplemente ha perdido el norte por culpa del ruido electromagnético que te rodea o porque tus cables están pelados. Tu brújula, para saber dónde apunta el vector, es tu propia vitalidad y tu composición corporal. Así es que, cuando te preguntes hacia dónde apunta tu energía, no mires un papel de analíticas. Mira tu capacidad de acción. Y si el vector de Poynting no te obedece, la materia se acumula y la luz se apaga. Esto es una ley física, no es una opinión personal mía ni tampoco una opinión médica. Por eso es tan vital que arregles la sintonía para que la flecha vuelva a disparar siempre hacia el centro de tu catedral. Y no quiero que esto se quede en una charla más o menos fascinante. Lo que quiero es que recuperes el mando hoy mismo. Y para recuperar tu soberanía eléctrica y que tu cuerpo vuelva a succionar energía de forma eficiente, lo que te sugiero es que ejecutes estas 4 maniobras de ingeniería de precisión. Primera, tienes que cambiar tu dieléctrico. No puedes pedirle a tu cuerpo que gestione campos electromagnéticos de alta fidelidad si tus membranas están hechas de materiales de desecho. Es decir, tienes que eliminar de raíz los aceites vegetales industriales, el de girasol, de maíz, de soja, porque esas grasas oxidadas son como poner un aislante podrido en un cable de alta tensión. Provocan fugas de campo e inflamación. Sustitúyelas por grasas saturadas y monoinsaturadas estables. Mantequilla de pasto, huevos ecológicos, aceite de oliva virgen extra, manteca de cerdo, la de toda la vida,
y los recortes de grasa de la carne roja, esos que el carnicero suele tirar, o el sebo de vaca. Todos estos son opciones baratas, ancestrales y biológicamente superiores para tus membranas. Estas grasas son las que permiten que tu membrana mantenga la constante necesaria para que el voltaje de entre menos 70 milivoltios y menos 90 milivoltios sea real y no una ilusión, porque sin un aislante íntegro, acuérdate, no hay campo que valga. Segundo, tienes que bajar la resistencia del circuito. Si tus conductores están oxidados, la energía se disipa en forma de calor y no llega a la bombilla. ¿Y cómo se limpian los cables? Pues con una mineralización masiva y correcta. Y no me refiero a cualquier suplemento, lo que me refiero es a recuperar el magnesio y los electrolitos que permiten que el agua de tu cuerpo sea un semiconductor perfecto. Y para esto usa agua de mar diluida como agua isotónica, o añade a tu agua y a tus comidas sal de calidad, un poquito de sal. Es decir, pero atención, no es sal industrial blanca, sal celta o sal de manantial de interior. Porque si no hay minerales, no hay conductividad, y si no hay conductividad, el vector de Poynting simplemente pasa de largo porque no encuentra un sumidero donde poder entrar. Tercero, tienes que matar el ruido. De nada sirve que tu antena sea perfecta si estás viviendo dentro de una tormenta estática. La instrucción es muy concreta. Apaga el wifi de tu casa por las noches. Aleja el móvil de tu mesilla. Y lo más importante, cuando puedas, haz grounding, es decir, toma tierra. Y si puedes, hazlo al menos 15 minutos al día. Porque al tocar la tierra descalzo, estás descargando el exceso de protones, es decir, ese humo positivo de la inflamación, y permites que los electrones del planeta vuelvan a sintonizar tus campos. Esto es un reset de fábrica para tu sintonía de Maxwell. Y si no descargas la estática, tu señal siempre estará distorsionada. Y cuarto, tienes que inducir la chispa. Recuerda que un campo estático no transporta energía. Tienes que moverte, pero no para quemar calorías, sino para generar piezoelectricidad. Es decir, realiza movimientos de tensión o estiramientos profundos de la fascia con frecuencia, no es algo complicado. Y todo esto pondrá a prueba tu termostato. Además, si le induces con duchas frías para obligar a tus mitocondrias a subir el voltaje de emergencia. El frío y la presión mecánica sobre el colágeno son los que encienden el interruptor para que el campo empiece a fluir. Y para que no te pierdas, vamos a recapitular lo que hemos aprendido hoy, porque es realmente el cimiento para tu nueva vida. Primero, la energía no viaja por tus nutrientes, viaja por el espacio que los rodea a través del vector de Poynting. Segundo, tus células son condensadores biológicos que necesitan un voltaje de entre menos 70 milivoltios y menos 90 milivoltios para poder actuar como aspiradoras de energía. Tercero, si ganas peso o estás cansado, no es por falta de voluntad, es porque probablemente tu sintonía es mala y la energía que consumes, una vez dentro de tu cuerpo, está pasando de largo, sin entrar en tus células, por culpa del ruido electromagnético y de unos aislantes, es decir, unas grasas defectuosas, y termina convertida en grasa. Cuarto, la salud no es el peso de la radio, es decir, tu báscula, sino la nitidez con la que eres capaz de sintonizar la música de la vida. Sé por tanto consciente que has dejado de ser un consumidor pasivo de dietas para poder convertirte en el ingeniero jefe de tu propia
biometeorología. Ya no esperas a que la salud te llegue de fuera, porque ahora sabes cómo sintonizarla desde dentro. Tienes los planos, tienes las herramientas y ahora también tienes las instrucciones concretas. En el próximo vídeo, que será el gran cierre de esta serie, vamos a ver para qué sirve todo este voltaje. Porque una catedral iluminada es realmente hermosa, pero solo cobra sentido cuando el rey se sienta en el trono. Vamos a hablar de la biología de la libertad y de cómo ese excedente de energía es el único camino real hacia tu dignidad humana y, por supuesto, también hacia tu libertad. Y si este viaje por la física de Maxwell te ha ayudado a entender que tu salud está en tus manos y no en dónde vives o en una etiqueta nutricional, me harías un gran favor si lo compartes. Si te gustó el vídeo y crees que puede ser útil a otros, compártelo. Me ayudarás a diseminar el conocimiento y también a despertar a otros de ese letargo eléctrico que les mantiene en la sombra. Como te digo siempre, adelante, siempre adelante. Y te leo en comentarios.